Buenas noches con todos. Mi nombre es Pierre Gutiérrez y vamos a hablar hoy día sobre la gestión integral del cambio climático. Primero, quisiera comentarles un poco en qué va a consistir la charla. La charla tiene tres partes. En primer momento vamos a analizar la ciencia detrás del cambio climático, en qué consiste, qué cosa es y qué cosa no es. Luego vamos a ver algunos ejemplos de cómo nos está afectando, ¿no? a nivel mundial y como sociedad el cambio climático, que es una realidad. Y tercero, vamos a analizar algunas alternativas de gestión del mismo, ya sea de adaptación o de mitigación, revisando desde políticas a nivel de gobierno como simples iniciativas ciudadanas. Es bueno indicar que la presentación que estoy dando el día de hoy es un análisis o es una propuesta trabajada por The Climate Related Project, que es la organización de Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, quien pone en la mesa del mundo, en la agenda de todos los gobiernos, el cambio climático en el 2005 con su documental Una verdad incómoda. Esta exposición está basada sobre esa documentación y la vamos a revisar el día de hoy. ¿Okay? Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Pierre Gutiérrez Medina, soy ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad de Piura. Fui entrenado en cambio climático en la ciudad de San Francisco en el 2012 por la organización que les menciono, The Climate Reality Project, donde tuve la oportunidad de trabajar con el mismo Al Gore. He sido ganador del premio de Eficiencia Empresarial en el 2013 y del premio de Ciudadanía Ambiental en el mismo año. Luego, gracias a la labor de réplicas que venía trabajando con esta presentación, en el 2014 fui elegido por la organización como mentor en la ciudad de Río de Janeiro. Y bueno, he sido parte de algunos programas, algunas becas nacionales e internacionales, como la beca de los profesionales de sostenibilidad ambiental en la ciudad de Massachusetts en el 2016. Y actualmente me desempeño como responsable de gestión ambiental de la ONG peruana AIDER. ¿No? Como tal, he coordinado proyectos Red Más, que son estrategias de mitigación de cambio climático para bosque seco. He coordinado proyectos de gobernanza forestal también en el bosque seco, fortalecimiento de la gestión de recursos hídricos ante el cambio climático. Y actualmente hemos cerrado una iniciativa, un gran proyecto de educación ambiental llamado Ecotón 2018. Iniciamos. Siempre que doy esta charla y cuando hablo de cambio climático, me encanta empezar con esta primera reflexión y una pequeña historia, ¿no? El principio de la locura es creer que haciendo lo mismo se obtendrán diferentes resultados, ¿no? Decía Albert Einstein. Y la historia es la siguiente, ¿no? Se dice que en un cuartel militar eh, estaba este soldado que acababa de ingresar y le ordenan al soldado durante una semana cuidar una silla en la mitad del patio. El soldado, bueno, ¿sabes? Acata la orden y el primer día va y cuida la silla, el segundo día no cuida la silla, al tercer día él ya no estaba tan animado con cuidarla, se estaba obviamente quemando, ¿no? En el sol, pero veía además que sus compañeros avanzaban en las prácticas, en la educación, en la formación, mientras él estaba perdiendo el tiempo cuidando la silla. Entonces va y le pregunta a sus superiores por qué tenía que cuidar la silla, ¿no? ¿Qué lección había de por medio? Pero le respondieron que él acate la orden y continúe ahí haciendo lo que tenía que hacer. Al quinto día se da la oportunidad que hay un evento donde confluyen autoridades, ¿no? Que estaban en retiro, y él empieza a preguntar, a indagar qué pasaba con qué había detrás de esta norma donde él tenía que cuidar la silla. Y se da con la sorpresa, ¿no? Un teniente en retiro, ya de más de 40 años, le explica, cuando él le comenta esta práctica que estaba haciendo, este oficial se sorprende y dice, pero qué raro que sigan haciendo eso. Y le dice, pero ¿por qué? ¿Que eso no es algo normal que se viene haciendo en todos los años? Y dice, no, en verdad, yo fui el que ordené que se cuide una silla en el patio hace 40 años, porque era mi silla que la acababa de pintar. Cada vez que la quería usar, alguien venía y la tocaba y la manchaba y no la dejaba como yo quería. Entonces ordené que alguien la cuide por una semana para que la pintura pueda secar bien y la pueda utilizar. Pero eso fue pues, por esa ocasión. Entonces, ¿a dónde voy con esta historia? Es que a veces adoptamos costumbres o heredamos costumbres que ya no son vigentes, ¿no? Que no son ni siquiera necesarias en los tiempos de ahora,
pero simplemente los heredamos y no nos cuestionamos qué hay detrás, qué lógica responde a esas costumbres, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cambio climático, porque la palabra cambio está de por sí en el nombre, ¿no? Las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado, el clima ha cambiado, y ya no podemos seguir abordando de la misma forma nuestras actividades, nuestras costumbres, nuestros modelos de desarrollo, sin tener en cuenta que hay otras situaciones y que tenemos que innovar en la forma de hacer las cosas. Entonces, eso es algo que siempre me gusta tocarlo, porque es la forma que tenemos que abordar con la nueva mirada, una mirada abierta, una mirada dispuesta a romper esquemas, ¿no? También me gusta mencionar que cuando hablamos de cambio climático, quizá el mensaje aún no ha sido llevado de la mejor manera, porque cuando se empezó a hablar sobre el cambio climático, se empezó a hablar sobre cómo afectaba a la naturaleza, ¿no? Y veíamos los ejemplos de los osos polares que no encontraban cobertura glacial para poder descansar y reposar y se estaban muriendo de nadar tan extensamente, o la contaminación que se da en la búsqueda del petróleo, ¿no? Como un combustible fósil muy demandado, o la transformación de ecosistemas que se han dado por un modelo económico vigente y que rige, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no? Vemos incluso ejemplos que no han pasado tan lejos, sino también en nuestra Amazonía peruana. Y es quizá, pues, este mensaje con ese tenor no ha sido el más adecuado. No hemos pensado, o la gente no tan sensible con la naturaleza, pues pensará, esos problemas de los ositos, esos problemas, ¿no?, de los ecosistemas, yo vivo en la ciudad, a mí no me impacta. Pero justamente ese es el enfoque que vamos a revisar hoy día, ¿no? Un enfoque donde sí vamos a ver cómo nos está impactando y cómo realmente debería importarnos. Pero primero tenemos que analizar qué cosa es cambio climático. Para ello me gusta siempre pasar este pequeño video, ¿no?, donde vamos a hacer una primera gran diferencia entre qué cosa es el clima y qué cosa es el tiempo, ¿no? Porque ya hemos visto en el mundo que hay personas, incluso políticos, ¿no?, como el señor Donald Trump, que habla de si tengo frío, por qué hay calentamiento global y cosas así. Entonces tenemos que tener claro bien la diferencia entre el tiempo y el clima.